Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien de salud. Gracias por estar con nosotros. Hermanos, en esta noche vamos a darle gracias a Dios. Vamos a agradecerle por su infinita misericordia. Vamos a pedirle que abra el entendimiento espiritual para que podamos entender su palabra y podamos ponerla por obra. Cerremos los ojos, hermanos. Gracias, Padre, por otro día más de vida. Gracias, Señor, porque permites que podamos ver tu palabra, podamos leer tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos des de tu conocimiento, que nos des de tu sabiduría, Padre. Permite que seamos hacedores de tu palabra. Señor, renueva un espíritu dentro de nosotros. Danos, Señor, un corazón conforme al tuyo. Examínanos, oh Dios. Pruébanos, Padre, y conoce nuestro corazón. Límpianos y seremos limpios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a estudiar algo muy profundo que muchas veces no tomamos en consideración, que muchas veces pensamos que estamos actuando bien. Quiero que me acompañen a Romanos 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 12. Amén. Romanos 12. Voy a empezar a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ese va a ser el estudio de esta noche. Comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero Romanos aquí nos explica qué es lo que tenemos que hacer para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es el requisito, hermanos, para poder comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta? No os conforméis a este siglo. Esa palabra de conformáis significa que no te conformes, que no te eduques, que no te moldees, que no te formes como este mundo, que no estés acostumbrado a las costumbres de este mundo. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es la condición para poder saber la voluntad de Dios? No estar formado de acuerdo a este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? La vanidad, la avaricia, el rencor,
el orgullo, la venganza, la soberbia, el adulterio, la fornicación. El que no tranza, no avanza. Esas son cosas de este mundo. Son cosas que el mundo nos ha enseñado. Y día a día, desde que nacimos, hemos ido aprendiendo, porque lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros familiares. Nos hemos ido formando de acuerdo a sus costumbres. ¿Cuántas veces yo, desde que era niño, miré que mis familiares tenían fiestas y en esas fiestas había alcohol, había cigarros, había baile, había groserías, había envidias, había altivez, había orgullo, había mucha vanidad? Y eso fue lo que me fue a mí educando y formando. Y yo no conocía la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por las costumbres que yo tenía en mi mente. Yo no sabía si era la voluntad de Dios. Yo sabía que eso es lo que se tenía que hacer, porque eso fue lo que aprendí. Entonces la palabra de Dios dice aquí claramente: no te formes así, sino que, leamos, no te formes así, sino transfórmate, renuévate, transfórmate, hermano, renuévate. Pero te dice específicamente la palabra de Dios en dónde debes de ser transformado y renovado. En tu mente, hermano, hermana que me escuchan, deben de ser formados, transformados, renovados en la mente. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que quitar todas esas costumbres que has aprendido desde que naciste. Debes de ser transformado y renovado por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Acompáñame a un versículo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:3. Amén. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, hasta ahí. Vean lo que dice, hermanos. Si el evangelio está encubierto, si tú no conoces el evangelio, ¿es por causa de qué? De que el Dios de este siglo ha cegado, ha tapado tu entendimiento, te ha saturado tu mente de cosas de este mundo, porque es el Dios de este mundo. ¿Y con qué te ha tapado tu entendimiento? Con vanidad, con distracciones, con decirte que lo mejor es tener dinero,
que lo mejor para la mujer es ser la más bella, que lo mejor para el hombre es tener 2 o 3 mujeres. Con eso te ha cegado el entendimiento para que tú no conozcas la voluntad de Dios. Te ha dicho que lo más importante es el dinero. Sin dinero no eres nadie. Ese es un engaño del enemigo, del Dios de este siglo, que es Satanás. ¿Para qué? Para que tú no conozcas, para que a ti no te resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo, para que sigas en tinieblas. Para eso el Dios de este siglo ha metido tantas distracciones, ha metido internet, ha metido redes sociales, ha metido chismes, ha metido farándula, ha metido artistas, para que tú estés cegado en este mundo, conformado como este mundo, y no puedas ver la luz de Dios, la luz que solamente Cristo tiene, porque Él es la luz, Cristo es la luz que tú necesitas en tu vida, pero no la puedes ver por estar conformado a este siglo, por estar con el entendimiento tapado por el Dios de este siglo. Vean lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ha cegado a la gente para que no conozcan a Dios. Te ha puesto un obstáculo para que tú no puedas ver la luz. ¿Qué se necesita hacer? Ponerte un pañuelo. ¿Se recuerdan cuando yo estaba niño, cuando íbamos a jugar a las escondidillas o cuando íbamos a jugar a romper la piñata? ¿Qué hacían para que no vieras la piñata? Te ponían un pañuelo amarrado en los ojos para que no vieras dónde estaba la piñata. Entonces había uno que te llevaba con el palo y te hacía pegarle a la pared donde no estaba la piñata. Y todos se reían de ti porque tú le estabas pegando a la pared y no a la piñata. Así estamos, hermanos, cegados por el enemigo. No vemos en dónde andamos. Él nos ha puesto un pañuelo que se llama el pañuelo de la diversión, el pañuelo de este mundo. ¿Cuál es el pañuelo que tú tienes que te estorba para ver la luz de Cristo? ¿Cuál es el pañuelo que te estorba? ¿La falta de perdón? ¿Cuál es el pañuelo que tú tienes? ¿Tu orgullo? ¿Tu necedad? ¿Tu amargura? ¿Cuál es el pañuelo que tú tienes en tu corazón que no permite que tú veas la luz de Cristo y seas feliz? ¿Cuál es? Hermanos, renovemos nuestro entendimiento. Dejemos de estar formados como el Dios de este siglo, que es Satanás, quiere que seamos. Desechemos todo eso que hemos aprendido. Desechemos esa vida que solamente nos ha dado dolor y sufrimiento. Y renovemos nuestra mente con la palabra de Dios para que Cristo viva en nosotros. Hermanos, acompáñenme ahí mismo.
3:18 de Efesios, segunda de Corintios, primero vamos a segunda de Corintios 3:18 y después nos vamos a Efesios. Vean lo que dice. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Hermanos, vean lo que dice. ¿De qué manera vamos a ser transformados? A la imagen de Cristo. ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a transformar a ti? El Espíritu Santo te va a transformar a ti leyendo su palabra diariamente. Mientras tú más leas la palabra de Dios, más y más vas a ser renovado en tu entendimiento por el Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario que leamos la palabra de Dios diariamente para que nuestra mente sea renovada y transformada por la palabra de Dios. Ahora sí, acompáñame a Efesios 5:18, hermano. Vamos a leer desde el 17. Vamos a leer desde el 16. 5:16 de Efesios. Vean lo que dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta ahí. Vean lo que dice, hermanos. No sean insensatos. ¿En qué? En cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, sino aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son muy malos, hermanos. Estamos en una crisis mundial de falta de moralidad. Ya no hay respeto para padres, ya no hay respeto para hijos, ya no hay respeto para tu prójimo. No hay amor en el mundo. En el mundo solamente hay violencia. En el mundo solamente hay corrupción. No hay paz en el mundo, hermano. Estamos en días malos. Estamos en un país, nosotros vivimos en un país donde asesinan, matan a más de 1,000 personas por mes. ¿Saben cuántos matan en un día? 119. ¿Qué tiempos tan malos estamos pasando? Y la palabra de Dios te exhorta esta tarde a que aproveches bien el tiempo, que no pierdas el tiempo viendo series de narcocorridos, series de televisión que solamente te embrutecen el cerebro, que solo te ponen más necio, que no seas insensato en buscar la voluntad de Dios, porque los días son malos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra es en lo cual hay corrupción.
El que se embriaga con vino corrompe sus sentidos comunes. Ya no es él, sino el vino es el que lo gobierna. Dice, más bien, llénense del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es llenarse del Espíritu Santo de Dios? Leer la palabra de Dios diariamente. Eso es llenarse del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas horas lees la palabra de Dios al día? ¿Cuántas horas? ¿Llegas a 1 hora siquiera? ¿Cuántas horas ves una película? Eso sí no te aburre, ¿verdad? Pero el leer la palabra de Dios te da sueño, te aburre. No, hermano. Meditemos en eso. Renovemos esa mente que tenemos carnal y llenémonos de la palabra de Dios para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, estamos en tiempos malos. Busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Busquemos al Señor ahora que tenemos tiempo. No desechemos. Si el Señor te está hablando esta tarde, no lo deseches. Búscalo. Renueva tu mente. Conviértete a Él. Entrégale tu vida. Arrepintámonos, hermanos, de esa vida vana, vacía que tenemos, de esa vida corrompida, de esa vida amargura, de esa vida de egoísmo, de mentiras, de engaños, hermanos. Volvamos nuestro rostro a nuestro Creador. Los invito a esta tarde, hermanos, que si tú eres de las personas que sigues con esa mente reprobada, con esa mente de lujuria, de engaño, de adulterio, de fornicación, con esa mente hastiada de maldad, que te vuelvas a Él. Tú necesitas ser lavado con la palabra de Dios. Tú necesitas ser renovado con la palabra de Dios. Acuérdense del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad. Y guíame por el camino eterno. Otro salmo, Salmo 51. Oh Dios, dame un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Oremos eso al Señor, que nos dé un corazón limpio para servirle, para poder saber cuál es su voluntad agradable y perfecta. Dejemos de estar siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo es gobernado por el mal, no es gobernado por Dios. Este mundo, su Dios es Satanás. Si tu Dios tuyo es Satanás, sigue en este siglo, sigue en este mundo. Pero si tú realmente quieres buscar al Dios creador del cielo y de la tierra, yo te invito esta tarde que te conviertas a Él, que te arrepientas de esa mente reprobada que aún tienes, de todas esas costumbres de maldad que has heredado desde que naciste. Conviértete a Él, transforma tu mente, renueva tu mente por medio de la palabra de Dios. Te invito a que leas diariamente la palabra de Dios.
Medita en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero arrepiéntete, dile: Señor, renueva en mí un corazón limpio y puro. Dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia. La sabiduría es el temor a Dios. La inteligencia, el apartarse del mal. Apartémonos del mal, hermanos. Convirtamos a Cristo. Que Cristo gobierne nuestra vida. Que Cristo sea el que mande en mi mente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Buenas noches, hermanos. Gracias por escuchar. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso. Tú no quieres que nadie perezca, que nadie se pierda, Señor. Tanto nos has amado que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre eterno, queremos recibir a tu Hijo en nuestro corazón, porque no queremos seguir perdidos y no queremos perdernos. Manda a tu Hijo a nuestros corazones. Transforma, renueva nuestra mente. Queremos saber tu voluntad. Queremos saber tu voluntad agradable y perfecta. Renuévanos, Padre, cada día. Permite que seamos lavados con tu palabra. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de toda maldad y que seamos una nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron y queremos hacer todas nuevas, pero conforme a tu mente, conforme a la mente de Cristo. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y renueva nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.